Bueno, Egunon, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, gracias primero por todos aquellos que estuvisteis ayer, tanto conectados al otro lado de las pantallas como presencialmente, que bueno, hubo un montón de gente y agradecemos. Eskertzen dugu, atzo parte hartu zenuten guztion presentzia, bai hemen eta bai pantailen beste aldean. Eta bueno, gaurko egunarekin hasteko, para empezar con las jornadas de hoy, tenemos a Queralt Solé de la Universidad de Barcelona, que nos va a hablar de las leyes de memoria en Cataluña. Le agradecemos su presencia aquí en Guernica y bueno, le agradecemos la ponencia que va a ser muy interesante. Luego, pues, abriremos una tanda de preguntas, tanto para Queralt o si no, pues para todos aquellos que pasen por la mesa. Vale, bueno, eskerrik asko eta Queraltekin hasiko gara. Gracias, Queralt. Gracias, Unai. Egunon, buenos días y disculpad porque Egunon y eskerrik asko es lo único que sé decir en vasco. Muchas gracias también a la organización, al Ayuntamiento de Guernica, al Centro de Estudios Vascos de Nevada y a Gogora por la posibilidad de estar aquí hoy explicando en estos días la situación de Cataluña y hacer un poco de análisis, ¿no?, de cuál es en estos momentos, cómo se ha llegado a las leyes de memoria o a la ley de memoria que está en trámite en Cataluña en estos últimos tiempos. Aintzane Cenarro ayer comentaba que hay antecedentes. Y también en Cataluña tenemos muchos antecedentes respecto a lo que ahora llamamos memoria y que durante mucho tiempo era historia, ¿no? El paso de hablar de historia a hablar de memoria que se ha dado en el siglo XXI, sobre todo, finales del XX, principios del siglo XXI, yo creo que ha tenido cosas muy positivas y cosas que, desde el punto de vista del historiador, a veces chirrían un poco. Pero como sea, en los años 70, cuando muere el dictador, el Estado es el primero que intenta resarciar de alguna manera toda una serie de injusticias y toda una serie de situaciones que habían penado absolutamente a los vencidos, a los que habían sido derrotados durante la guerra y que durante 40 años se les había recordado constantemente que no habían ganado. Y esto iba desde aquellas personas que habían sido durante el conflicto hombres reconocidos con algún cargo dentro de, o algún nivel militar dentro del ejército republicano, que durante la contienda habían sido pasados a ser capitanes, tenientes, etcétera, y que luego no tuvieron esta pensión reconocida. Esto el Estado lo reguló, lo reconoció, hizo que las viudas o ellos mismos pudiesen demostrar, porque esto se publicaba en el Boletín Oficial del Ejército, por ejemplo, que pudiesen demostrar que habían sido ascendidos a el cargo concreto y les otorgó la pensión correspondiente. Es decir, durante 40 años había habido soldados que habían tenido también que habían ascendido durante la guerra, franquistas, y que se les había reconocido este hecho y no se había pasado con los republicanos. Esto también sucedió con las viudas. Muchas viudas, que son las que ahora, también en el siglo XXI, después de las etapas que hemos visto, que ayer Lourdes Errasti nos contó que se habían abierto fosas, pues estas viudas también empezaron a poder demostrar que eran viudas de una persona muerta durante la Guerra Civil y pudieron cobrar una pensión. Durante 40 años no se atrevieron, muchas de ellas, a ir a registrar en el registro civil a su marido muerto, por miedo, porque era rojo. Y esta situación pues, cambia a partir de 1976. Es decir, en 1976 el Estado saca toda una serie de decretos, de leyes, que intenta, como decía, reconocer todas estas situaciones que se habían dado durante 40 años hacia los que habían perdido la guerra, ya fuesen militares, ya fuesen civiles. En Cataluña hay un elemento que quiero destacar, que es en 1984 se crea el Centre d'Història Contemporània de Catalunya y se le encarga que lo lleve a término a Josep Benet, que había sido y que será
fue diputado al Parlamento de Cataluña, se presentó para la presidencia y de hecho fue a elecciones y perdió delante de Jordi Pujol y después fue senador por el PSUC. Y Josep Benet empieza ya a hacer lo que ahora decimos que es memoria, pero que entonces decíamos que era historia. Y es a recoger toda la información respecto del cost humà, que se dice, en castellano supongo que se traduciría como coste humano, ¿no? Queda mejor en catalán, cost humà, respecto a las pérdidas humanas durante la Guerra Civil en Cataluña. Es decir, él tiene la idea de poder llegar a contabilizar cuántas personas han perdido la vida debido a la guerra, en todos los sentidos, ¿no? Personas que mueren en el frente, pero también personas que mueren en la retaguardia por bombardeos, o que mueren en hospitales, o que mueren de hambre. Es decir, en este sentido, intentar poderlo cuantificar esto. Es un trabajo ingente que se le ocurre en estos años 80, cuando hay muy poca gente que está investigando todas estas situaciones, cuando es difícil acceder a los archivos. Vuelve a ser difícil ahora, pero por otros motivos. Entonces, hay situaciones esperpénticas e incluso hay archivos en los cuales con un documento es más fácil que acceder que ahora, ¿no? Estas cosas se dan en los años 80. Pero el caso es que empieza este trabajo del cost humà y empiezan a recopilar datos para, pues, pueblo por pueblo, saber quién ha muerto y por qué motivo. Esto es un trabajo que aún sigue, que ahora les enseñaré un ejemplo. Luego, lo que hace el Centre de Historia Contemporánea de Cataluña es lo que ahora llamamos subvenciones. Y este centre, cada año, sacaba unas ayudas económicas para que se llevasen a término investigaciones históricas, que ahora llamamos vamos a recuperar la memoria. Pero lo que se hacía era dar dinero a centros de estudios locales que se llamaban Centro de Estudio para la Historia de X pueblo, Centro de Estudio Local de etcétera, y que aún no habían añadido la palabra memoria. Si ahora pensáis en los centros o en las asociaciones que se crean, todas son memorialísticas, ¿no? Todas incluyen o acostumbran a incluir la palabra memoria. Entonces, la palabra que se incluía era la palabra historia. Buscando en la historia, recuperar la historia de tantos años que no se había hecho y porque la historia también les daba el hecho de conocer su propio pasado, a nivel local sobre todo, pues un factor identitario muy importante que durante muchos años les había sido negado, ¿no? A la gente, estoy hablando en general. El Centre de Historia Contemporánea de Cataluña también ayuda a publicar. Durante muchos años ha sido muy difícil publicar, se puede publicar en catalán, pero no ciertos temas, hay la censura. Josep Benet había estado detrás, si no recuerdo mal, de las publicaciones de Perpiñán, que eran unas publicaciones que también estaban censuradas y que era difícil publicar, libros que era difícil publicar en España y en Cataluña se publicaban en Perpiñán y luego se hacían llegar a Cataluña. Y entonces él pues, lo que hace es dar dinero para que se publiquen. Y, por ejemplo, muchas de las obras de historia que se publican en los años 80, muchísimas, se hace gracias a este Centre de Historia Contemporánea de Cataluña. Esto lo hizo bajo un gobierno de Jordi Pujol. Yo siempre he pensado que sería súper interesante, no sé en el País Vasco, pero en Cataluña sería muy interesante ver cómo el pujolismo, los gobiernos de Pujol, afrontaron toda la cuestión de la historia. Hasta que se crea, por ejemplo, en 1994 el Museo de Historia de Cataluña. Bueno, antes de llegar a ese punto, este es una página web de lo que ahora es el cost humà de la Guerra Civil. Una cosa que parecía una quimera propugnada por Josep Benet y que cogió el testimonio luego otro historiador que se llama Jordi Oliva, ahora realmente es una gran base de datos en la cual están inscritas unas 60.000 entradas aproximadamente, 60.000 personas aproximadamente, en la que pueden consultarse por nombre, por apellido. Aquí tenéis cómo se puede consultar, si aparece o no aparece, y si se quieren más datos, por la ley de protección de datos, por todas estas circunstancias, sobre todo por esta ley, lo que se tiene que hacer es pedir más información ya directamente, en este caso a la Generalitat. El cost humà, como les digo, es brutal lo que ha llegado a hacer y aún está entrándose datos y ahora se han puesto a buscar estas víctimas en el exilio, ya sea
en este caso en los campos de concentración franceses, pero también han empezado a buscar víctimas, de los campos de concentración franceses. Han encontrado un gran número de muertos en Perpiñá, por ejemplo, ¿no? Bueno, el caso es que este costuma está siendo resultado de esa idea de 1984 más o menos de Joseph Benet. Como les comentaba, aparecen todos estos centros de estudio locales que son de historia, pero que es lo que ahora hablaríamos de las asociaciones de memoria que están apareciendo. Y llevan a cabo realizan unos trabajos recuperando toda esta historia, sobre todo contemporánea, pero también moderna, también medieval, que durante muchos años pues, han tenido la gente no ha podido hacer. Y en 1985, como precedente de todas las cosas que estamos viviendo ahora, en 1985 está el traslado del presidente Companys, que fue fusilado, fue primero enterrado en un nicho, después se trasladó y finalmente se traslada al Fossar de la Pedrera de Montjuïc. El Fossar de la Pedrera es una gran fosa común, brutal, es una gran fosa común que está en el cementerio de Montjuïc y que este era el aspecto a principios de los años 70. La fosa de Montjuïc había sido un lugar que, como ven, era de peregrinación para mucha gente, muchas asociaciones, muchos familiares que se habían ido colocando cruces. Es una fosa que funciona hasta los años 60, no es solo de la guerra. Existía antes de la guerra y sigue funcionando después de la guerra, porque es para todos aquellos que no tienen capacidad económica para pagarse un nicho. Y esta fosa, aparte de para todos aquellos que no tenían dinero, durante la guerra se entierran a todos aquellos que mueren, o a muchos de los que mueren por bombardeos, y sobre todo se entierran a aquellos que son fusilados después de un sumarísimo y ejecutados en el Camp de la Bota de Barcelona, que es el lugar donde se ejecutaban a los condenados a muerte por parte de los tribunales franquistas. En este fosa de la Pedrera, como pueden ver, se empezaron en los años 70, finales, principios de los 80, toda una serie de reivindicaciones para que se dignificara, para que este lugar de recuerdo y de un lugar de memoria, que también luego pasamos a hablar de lugares de memoria, ¿no? Esto ya era un lugar de memoria, para que este lugar de memoria fuese dignificado. Y hubo una arquitecta, Beth Gali, que finalmente hizo una propuesta en la cual es un lugar muy interesante, que les recomiendo que vayan si van a Barcelona, en la cual hay toda una entrada donde hay estas columnas donde se pusieron todos los nombres de aquellos que habían sido fusilados entre el 39 y 1953. El lugar, una vez pasas estas columnas, como podéis ver, es toda esta explanada, toda verde. Se sacaron la mayoría de las cruces que visteis blancas y se dejaron algunas que hay de piedra de ciertos colectivos, y así estaría desde el aire, y como decía, se trasladaron los restos del presidente Companys. 1985, como precedente. Esto no se hizo en el cementerio de Girona hasta el 2008 o 10, si no recuerdo mal. No se hizo en el cementerio de Lleida hasta también los años 2006, 2008. Y es un ejemplo, en este caso, de la capitalidad y centralidad de Barcelona, pero de cuestiones que quedaron también a medias, ¿no? Es decir, en los años 80 hay toda esta lucha, reivindicación, precedentes que se consiguen y que se hacen, pero que obviamente no cubren todas las demandas sociales existentes. Bueno, el año 2000 es un año clave para muchas cosas. Ayer Lourdes Serrasti nos hablaba de la primera fosa abierta en Priarance del Bierzo, pero en Cataluña, y yo creo que no solo en Cataluña, sino en muchas otras comunidades autónomas del Estado, se abrieron las indemnizaciones a los expresos políticos. Es decir, unas indemnizaciones que iban destinadas a que todas aquellas personas que habían sufrido privación de libertad, que en el año 2000 tenían más de 65 años, pudiesen pedir una indemnización.
Privación de libertad en el sentido de haber estado en prisión durante la guerra civil o el régimen franquista, dictadura franquista. Haber estado en prisión, haber estado en campos de concentración, batallón de trabajadores, y que no hubiesen recibido ninguna compensación previa del Estado, porque el Estado había dado estas compensaciones, pero pedía, cuando dio estas compensaciones en los años también finales de los 70, pedía que como mínimo se demostrase 1 año de prisión. No contaba ni el campo de concentración, ni el batallón de trabajadores, ni menos de 1 año en prisión. Esto se quiso también compensar y se dieron todas estas indemnizaciones. No solo en Cataluña, hubo muchas comunidades autónomas que esto lo llevaron a término. En Cataluña se esperaban unas 5.000 solicitudes, 3.000, 5.000, 9.000, eran los que hablaban de máximo de solicitudes, pero recibieron 35.000. Una pasada. 35.000 personas que estaban pidiendo una indemnización por haber sido lo que ahora también, a pesar de que la categoría lleva mucho debate, víctima de la dictadura. 35.000 personas que son 35.000 familias. 35.000 personas que eran o ellos mismos, hombres, básicamente, algunas mujeres, pero sobre todo hombres, o sus viudas, o sus hijos con disminución. Es decir, salió a la luz un volumen ingente de protagonistas, de personas que habían vivido la guerra, que habían vivido represión en este sentido y que podían hablarlo y lo podían explicar. Y además tenían documentación, o la Generalitat de Cataluña les buscaba la documentación en los diversos archivos estatales. ¿Esto qué hizo? Que este año 2000, alrededor de este cambio de siglo, todo el mundo se diese cuenta de que aún se podía ir a hablar con ellos, aún había testimonios, y de cómo las herencias de la guerra y de la dictadura estaban aún muy presentes y nos podían hablar. Bueno, aparte de esto, se recopiló muchos datos históricos. Hay un archivo ahora brutal, un fondo documental que nace de este proceso administrativo y que es impresionante, pero que aún está por analizar. Hay la cuestión de la protección de datos, bueno, toda una serie de cuestiones, pero realmente tienes un archivo respecto a la represión de personas afincadas en Cataluña en el año 2000, que el día que se pueda analizar será brutal las posibilidades históricas que da. Como dato, en el año 2006, más o menos, se abrieron también las indemnizaciones a menores de 65 años el año 2000. Aquí las solicitudes fueron muy minoritarias. Es toda esta gente que en los años 60 y 70 había podido estar en prisión gubernativa o en prisión, condenadas, no tengo las cifras, pero fueron muy pocas, que también nos dice mucho de la situación en ese momento antifranquista, en este caso, porque era indemnización por motivos políticos, en Cataluña. Una de las cosas que se puede extraer de estos datos administrativos, de estas privaciones de libertad, son estos mapas, los hay, si nos acercásemos, están más detallados, sobre lugares de privación de libertad hechos a partir de esta documentación, ¿no? Es decir, piensen que hay gente que se presentaba para pedir esta indemnización con un papelito de salida del campo de concentración conforme tiene usted el permiso para trasladarse en tren hasta Barcelona. Campo de concentración de Miranda de Ebro, por ejemplo, ¿no? El de Miranda de Ebro es conocido, pero hay campos de concentración que duraron muy poco tiempo y que, en cambio, lo único que sabemos y la única información que tenemos, después del año 2000 han aparecido diversos libros alrededor de los campos de concentración, pero en ese momento lo único que se tenía de la existencia de estos campos era esta documentación que la gente había guardado en su casa. Bueno, una de las informaciones que nos da toda esta documentación son estos centros penitenciarios, ¿no? Sacada de esta información administrativa. Aquí, en el año 2006, en Cataluña, es cuando yo digo que la historia se convierte en memoria. Luego, el tema de la memoria ha sido muy reflexionado, se han publicado muchos libros y muchos análisis
respecto a qué es la memoria, para qué sirve, bueno, todo lo que es al referente alrededor de la memoria. Y ahora yo creo que es un término que posiblemente se usa mejor que anteriormente. Pero hay un momento en Cataluña que esta historia pasa a denominarse memoria y se recoge en el Estatuto del 2006, que es el que nos recortaron luego, en el artículo 54. Es de este artículo 54 del que emanan todas las leyes que luego Cataluña se publicarán respecto a la historia, que es memoria histórica. ¿Vale? Respecto a la memoria histórica. Ya hablamos de memoria histórica. Y en este caso, pues en este artículo 54, la Generalitat, a través de su estatuto, de su propia Constitución, si fuese Estado, pues reconoce este derecho por parte de la ciudadanía de conocer su propio pasado y de que se convierta este símbolo permanente de tolerancia, de dignidad de los valores democráticos, de rechazo de los totalitarismos y de reconocimiento de aquellas personas que han sufrido persecución debido a sus opiniones personales, ideológicas o de conciencia. Todas las leyes que se publican en Cataluña a partir de entonces se acogen a este artículo 54 del Estatut de 2006. En 2007, en octubre, es cuando se aprueba la Ley del Memorial Democrático, una ley que tenía que haber sido aprobada, si no recuerdo mal, un año antes, una cosa así, pero que por devenires políticos y cambios de gobierno pues se retrasó un tiempo. El 31 de octubre se aprueba la Ley del Memorial Democrático y crea el organismo del Memorial Democrático, un organismo que ha sido muy importante y yo creo que ejemplo para otras regiones del Estado. Y el 26 de diciembre del mismo año se aprueba la Ley del Estado, conocida como la Ley de la Memoria. Entonces, desde el 2007, las leyes que se van aprobando en Cataluña, como también en otras partes del Estado, siempre conviven con esta ley de 2007. Si hay la ley de 2007, ¿por qué se van aprobando otras leyes? Y es porque la ley de 2007 al final traslada a las comunidades autónomas, el Estado traslada a las comunidades autónomas lo que debería ser su propio deber. Yo creo que a las comunidades, a las regiones históricas, nos ha ido muy bien este hecho, que el Estado no aceptase lo que tendría que haber hecho por él mismo, porque con el tiempo se ha visto que toda esta cuestión de la memoria histórica tiene un potencial importante, entre otras cosas, identitario. Entonces aquí el hecho de que el Estado traslade su propia responsabilidad y diga, no, esto que lo hagan las comunidades, bueno, pues nos ha dado a todos opciones de actuar al respecto, sobre un campo difícil. El caso es que en el año 2009, después de esta ley de la creación del Memorial Democrático, se crea o se aprueba la Ley de Fosas, conocida en Cataluña como la Ley de Fosas, sobre la localización e identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. De esta ley emanan toda una serie de decretos para que sea el objetivo exhumar fosas comunes, recoger huesos en superficie. Hay zonas en Cataluña, ahora ya no, pero que había huesos de la Guerra Civil en superficie, por cómo se habían movido las tierras, por acción de metralleros, por lluvias, etc. Y bueno, pues regulan todas estas actuaciones. Y finalmente, en el 2017, con el conseller Romeva, se aprueba la Ley de Reparación Jurídica de las Víctimas del Franquismo. Esta ley lo que hace es hacer pública, mediante primero un libro que analiza todos los sumarios, todos los consejos de guerra en Cataluña entre 1939 y 1980. Todos, no solo los que fueron condenados a muerte, que era un estudio que ya existía desde hace años y que se conocían nombre, apellidos, procedencias, etc., sino también todos aquellos que sufren un consejo de guerra y que a lo mejor son absueltos o son penados a 30 años o a 15 años, etc. Esto lo publican en línea, tanto el análisis pormenorizado está en línea, está todo súper público, y publican los listados en no sé cuántas páginas son de PDF, de estos 66.643 personas que sufren este sumario y que es consultable absolutamente.
me contaron, porque yo pregunté, ¿y la ley de protección de datos cómo la habéis superado? Y me contaron, no sé entrar más en detalles, que el hecho importante fue que no se hacía pública una base de datos, sino que se hacía pública un Excel, porque esto es un documento fijo, no es una base de datos. Bueno, esto es un dato a recordar para el futuro. El caso es que se pueden ir consultando, se pueden buscar por apellido, por tipo de causa, por pena, por años, etc. Y lo que ha hecho el Archivo Nacional de Cataluña, que es quien llegó a un acuerdo con el Archivo Militar del Tribunal, con el Archivo Militar del Tribunal Militar Territorial Tercero. Gracias. Es al hecho de hacer todo un trabajo archivístico y de datos de todos los sumarios que estaban allí. Lo que ha hecho el Archivo Nacional Català de Cataluña ha sido, por ejemplo, pues, analizar y mapear y poner visualmente el origen de las personas ejecutadas en Cataluña. Ejecutadas, no pasadas por Consejo de Guerra ni penadas, solo ejecutadas. Y aquí pues, podemos ver un origen muy disperso, sobre todo de todo lo que es la zona Levante, y del origen pasamos a la residencia. ¿Vale? Es decir, las personas de origen pueden ustedes ver que es muy diverso, los que después serán ejecutados en Cataluña a partir de 1938, cuya residencia ya está establecida en Cataluña. Bueno, son las posibilidades que da pues, toda esta información. Esta ley lo que hacía era hacer públicos todos los nombres de todas estas personas que habían pasado por Consejo de Guerra, se les reconocía el hecho de haber sido víctima de Consejo de Guerra, se anulaban y se anulan estos consejos de guerra por parte del Parlament de Cataluña y bueno, pues se están haciendo actos de reconocimiento de todas estas víctimas, se les da un documento y se hace un acto público si se pide respecto a lo que pasaron, en este caso sus familiares, ¿no? O ellos mismos. Bueno, aquí es muy interesante de las leyes en Cataluña lo que es la xarxa d'espais de memòria democràtica de Cataluña. Ayer se habló mucho de lugares de memoria y de espacios de memoria y es un tema muy interesante como para ir siguiendo. En Cataluña esta xarxa, que no es una ley ni es un decreto, es una orden, por tanto es una cuestión legislativa muy menor, establece pues, el Memorial Democrático, establece un espacio del MUME, el Museo del Exilio en la Jonquera, y establece el Consorcio dels Espais de la Batalla de l'Ebre, Memorial de la Batalla de l'Ebre, en lo que fue la Batalla del Ebro, en Corbera d'Ebre. Y traslada, en este caso, el mantenimiento y la responsabilidad de los sitios que se identifican a los ayuntamientos, con lo bueno y lo malo que tiene. Porque hay ayuntamientos que entonces están muy dedicados, pero cuando cambia políticamente, pues a lo mejor no hay tanta dedicación o no hay dinero, porque al final pues esto conlleva un gasto. Bueno, en todo esto, en toda esta cuestión de los espacios de memoria, yo creo que es muy interesante leer lo que propone el proyecto de ley de la memoria democrática del Estado, entre los artículos 50 y 54. Porque así como que es una ley que ya veremos si se aprueba, pero igual que es una ley que es bastante respetuosa con lo que han ido haciendo las diversas comunidades autónomas en sus diversos territorios, las leyes que se han aprobado, cómo se ha actuado en fosas, etcétera, etcétera, respecto a los lugares de memoria, lo asume todo. De 50 a 54 asume toda el reconocimiento, la gestión, la nomenclatura, la visualización, la presentación, los paneles, todo. Lo asume ellos. Esto creo que es una cuestión a debatir, porque los lugares de memoria, como se decía ayer, van del pasado hacia el futuro, ¿no? Y proyectan futuro. Y en este caso pues, también tienen mucho que ver con la identidad y el futuro que se proyecta. Y, como os decía, esta ley asume absolutamente esta gestión. En Cataluña se han creado estos territorios con estos lugares de memoria, alrededor del MUME en el norte, de Barcelona, de la zona de la Batalla del Ebro en el sur.
Esto es el Museo Memorial del Exilio, muy interesante, que ha ido cogiendo una dinámica propia y una potencialidad importante con la frontera con Francia. Y aquí habría el Comebe, con diversos centros de interpretación. También se pueden visitar trincheras y se han museizado. Y una cuestión muy interesante. Los lugares de memoria, normalmente lo que está sucediendo es que son lugares que ha creado la sociedad y que ahora se están institucionalizando, cuando se marcan, cuando se establece como lugar de memoria, etc. En este caso, se ha conseguido que el lugar de las campusinas haya sido creado por la institución, la Generalitat, que se decidió poner en su momento, a partir del 2004 o 2005, una cosa así, o 2006, los nombres de aquellas personas que habían desaparecido, pero las familias no sabían dónde estaban, ni tenían un lugar donde ir a hacer un reconocimiento o un recuerdo. Lo incentiva todo esto la Generalitat y la gente lo ha hecho suyo. O sea, no es de abajo para arriba, como acostumbra decirse y hacerse, sino que es de arriba para abajo. Y la gente realmente ha hecho suyo este lugar. Ahora han cambiado estas placas, estas fotos son de unos meses, de un tiempo. Y cuando uno va aquí, hay flores, hay poemas, realmente lo ha asumido absolutamente. Se hace un evento cada año de reconocimiento, se ponen nuevas placas para la gente que lo ha pedido y siempre es un éxito de público, pero más allá del éxito de público, es un lugar en el que la gente está yendo y está reconociendo como propio, como nuevo lugar de memoria. Se creó del nada, era un lugar histórico, un punto histórico de la Batalla del Ebro, pero aparte de esto no existía aquí este lugar. Bueno, estos son los 124 espacios de memoria que están distribuidos por Cataluña y aparte de estos pues también se van señalizando las fosas que se van abriendo. Y estos son los paneles que se colocan en cada uno de estos espacios. Yo soy muy crítica con estos paneles y con cualquier panel, porque creo que es una institucionalización por parte de la administración de un lugar al que no se le da voz al que siente suyo este propio lugar. Es decir, una cosa es que se quiera remarcar un refugio antiaéreo. Otra es la residencia de Azaña en Lavajol, por ejemplo. Pero cuando ya hablamos de lugares que son de la gente, también se ponen estos paneles. Y yo creo que se debería hacer un concurso, no lo sé, pero no entrar dentro de la dinámica administrativa de yo pongo aquí mi panel con mi escudo, ¿no? Todo lo que representa que se hace cuando la administración entra en juego. Ayer era 26, ¿sí? Entró en anteproyecto de la nueva ley catalana que pretende recoger estas tres leyes importantes, la ley del Memorial Democrático, la ley de fosas y la ley de reparación jurídica, que se llamará Ley de Memoria Democrática de Cataluña. Pretende unificar estas tres, como decía, estas tres leyes en 63 páginas y 82 artículos y añade otras cuestiones. Pues este fomento de entidades memorialistas, la preservación y difusión del paisaje y espacios de memoria, añadiendo los temas de paisaje, la prohibición de la exhibición de simbología franquista y, cosa importante, la ley que hasta ahora no había pasado en Cataluña, se establece un régimen sancionador. ¿Cómo vas a prohibir a alguien exhibir simbología franquista si no lo multas? No tienes capacidad coercitoria. Entonces aquí el régimen sancionador pues, pasa a ser importante. Se ha considerado que era necesario esta unificación de estas tres leyes, ha costado mucho que llegase al Parlamento, porque desde el 2017 que se está trabajando en esta ley y se ha querido imitar un poco, imitar en el sentido de cómo lo han planteado desde Valencia, desde el País Valencià. El hecho de hacer en una única ley, recogerlo todo. Entonces aquí la inspiración es la ley del País Valencià. Bueno, y ya para terminar, yo percibo, o me parece percibir un poco, una ansiedad legislativa por parte de la gente. Parece que una ley tenga que conseguir que se protejan las cosas, que se pervivan, y una ley al final se cumple o no se cumple, y lo hemos vivido todos.
¿no? E incluso no es que no se cumple, es que se obvia, ¿no? Bueno. Sí que es verdad que es una dignificación y es un reconocimiento cuando se hace una ley respecto pues todas estas cuestiones, por ejemplo. Sí que es verdad que puede proteger acciones para el futuro, como decía, o no, y esto lo hemos visto claramente con la Ley de la Memoria del Estado en el 2007, y luego cuando cambió y pasó a gobernar el PP, esa ley no existía y ya está, no pasó nada. Pero también creo que al final encorseta mucho las actuaciones de la sociedad civil, que tiene que ir por esta ley, ¿no? Y solo puede actuar por aquí. No le deja libertad de movimientos y yo creo que hay estas cosas positivas, pero esto me parece notarlo. Y después todas estas leyes también establecen todo un sistema de subvenciones que son muy positivas para que se hagan cosas, pero que también crean toda una serie de intereses y de mercados. Es decir, se crean asociaciones para poder ir a por subvenciones, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una otra posibilidad de conseguir dinero, ¿no? Y luego, respecto a la señalización, de la cual ayer pues, nos hablaron respecto a la UNESCO, también hay cosas muy positivas. Los lugares de memoria se reconocen y se dignifican. Y esto pues, es un paso adelante respecto en muchos lugares que no se había hecho hasta ahora. Se institucionalizan con lo positivo y también con lo negativo. Cuando un espacio pasa a ser institucionalizado, no sé si pierde carácter popular, porque es la institución y lo marca con estos paneles, ¿no? Que siempre tienen que ser iguales, que no hay variedad, con el mismo color. Bueno, luego se jerarquizan. Ayer era muy interesante la charla que nos dieron respecto a los monumentos de la UNESCO, ¿no? Porque la pelea está en pasar a ser un monumento reconocido o no. Entonces aquí ya hay una jerarquización y aquí el debate que nos contaron que está habiendo en la UNESCO pues se puede dar tranquilamente. Cuando se establece que unos son, la ley catalana lo establece y la española también. Cuando un lugar puede ser un lugar de memoria o no, bueno, pues entonces estás empezando a decir qué lugar será de memoria y qué no, por tanto a alguien le vas a decir que no. Quiere decir, ¿no?, que a alguien vas a decirle que eso no es un lugar de memoria, por lo cual pues pasa hasta esta jerarquización. Y como comentaba, esta estandarización señalética a mí no me convence en muchos momentos, porque creo que le saca identidad propia de las entidades y asociaciones que han luchado por ese lugar de memoria, que se mantuviese o que se reconociese. Pero bueno, hasta aquí. Es que ricasco.